Mi nombre es Jack, sargento de las fuerzas especiales de un país que no puedo revelar aquí. Si me hubieran dicho hace un año que estaría escribiendo esto, lo habría considerado una locura. Pero aquí estoy, oculto en las sombras, compartiendo una historia que me persigue día y noche. Una historia que oficialmente nunca ocurrió. Todo comenzó cuando nuestra unidad fue asignada a una misión en Alaska. Nos dijeron que sería algo fuera de lo común, pero nada nos preparó para lo que encontraríamos. Nuestro objetivo era simple: proporcionar seguridad a un grupo de científicos que iban a investigar unas ruinas recientemente descubiertas en el corazón de la tundra. Ruinas que no correspondían a ninguna civilización conocida. Algunos de mis compañeros estaban emocionados con el viaje. Encontrarse de frente con algo que nadie ha visto en siglos desde luego puede ser interesante, pero a mí personalmente el frío no me gusta mucho y allí tendríamos hasta hartarnos. Era plenamente consciente de las condiciones climáticas que nos esperaban y un montón de piedras apiladas no iban a cambiar la situación. Recuerdo claramente el vuelo en helicóptero hacia el sitio. El paisaje de Alaska es implacable, una extensión de hielo y roca que se siente ajena a cualquier forma de vida humana. Al aterrizar cerca de las ruinas, sentí una mezcla de asombro y desasosiego. Las estructuras eran extrañas, con formas y símbolos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Tenía que admitir que sentías en el cuerpo su obscena grandiosidad. Se encontraban en el costado de una placa de hielo, que claramente se había desprendido hace poco y lo había dejado a la vista del mundo. No pudimos pasar mucho tiempo admirándolo, pues había que ponerse en marcha y hacer todo aquello que nos habían encomendado. Nuestra primera tarea fue establecer un perímetro de seguridad. Debíamos evitar tanto que otro fragmento de hielo cayera e hiriese a alguno de los trabajadores, como evitar los animales salvajes que, aunque poco frecuentes, podrían aparecer. Incluso se nos solicitó quedarnos con las caras de los trabajadores. No era raro que alguna universidad o empresa con suficientes medios intentase entrometerse para adjudicarse el hallazgo. No pude evitar mi descontento con este tipo de actitudes mientras nos explicaban nuestras labores. Bastante costaba llegar y trabajar en lugares desventurados como para que el clima fuera el menor de nuestros problemas. Así, mientras los científicos comenzaban su trabajo, nosotros nos enfocamos en asegurar el área. En esos primeros días, todo parecía rutinario. Hacíamos patrullas, manteníamos la vigilancia y nos aseguramos de que los investigadores pudieran trabajar sin preocupaciones. Pero, a pesar de la rutina, algo en el aire se sentía diferente. Había una sensación de estar siendo observados, aunque nunca vimos a nadie más en las vastas extensiones de hielo. Yo por mi parte lo achaqué a la aura ominosa que impregnaba el lugar, que hacía que los tiempos muertos siempre nos descubriéramos mirando hacia las ruinas de forma pensativa. Pasaron los días y los científicos hicieron un hallazgo sorprendente, un artefacto antiguo, enterrado entre las ruinas. Recuerdo la primera vez que lo vi. Era una esfera de piedra oscura, cubierta de intrincados grabados que brillaban ligeramente bajo la luz del sol de medianoche. Los científicos estaban eufóricos, convencidos de que era un descubrimiento clave para entender la misteriosa civilización que había construido esas estructuras. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los científicos empezaron a trabajar en el artefacto, tratando de descifrar su propósito y origen. Yo no sabía entonces que ese objeto sería el catalizador de eventos que desafiarían todo lo que creía saber sobre el mundo. Mientras tanto, mi equipo y yo seguíamos con nuestra rutina, aunque la atmósfera se había vuelto más tensa. Algunos de mis hombres decían sentirse incómodos, como si una presencia invisible nos acechase constantemente. Yo mismo empecé a tener sueños extraños, visiones de sombras acechando en los límites de mi conciencia, pero le resté importancia. Les dije que era normal en estos lugares. El aire no para de soplar, creando visiones y ruidos extraños. Además, vivir en un día constante es algo que afecta al sueño y fatiga la mente, en un intento de tranquilizar sus mentes. Pero nada nos preparó para lo que estaba por venir. La noche en que el artefacto se activó, nuestras vidas cambiaron para siempre. Fue el comienzo de una pesadilla que aún me persigue, una lucha por la supervivencia contra horrores que no deberían existir en nuestro mundo. Ahora, escribiendo esto en secreto, sé que debo compartir nuestra historia. Es un riesgo que debo correr. La gente merece saber lo que descubrimos, lo que enfrentamos en esas ruinas olvidadas.
Aunque el gobierno haya intentado enterrar la verdad, no pueden borrar lo que vivimos. Esta es mi verdad, la historia de cómo un simple trabajo de escolta en Alaska se convirtió en una batalla por nuestras almas. Recuerdo a mis hombres, valientes y resueltos, enfrentando cada día con el coraje que caracteriza a los soldados. Pero también recuerdo sus rostros marcados por el miedo, un miedo que no nacía del peligro común en el campo de batalla, sino del terror a lo desconocido, a lo incomprensible. No éramos solo soldados en una misión, nos habíamos convertido en guardianes de un secreto aterrador, luchadores en una guerra contra algo que desafiaba nuestra comprensión del universo. La noche antes de que todo cambiara, tuve un sueño. Soñé con las ruinas, sumidas en una oscuridad impenetrable, y escuché una voz susurrando en un idioma desconocido. Sentí una presencia abrumadora, como si algo antiguo y poderoso me llamase desde las sombras. Desperté con el corazón acelerado, con la sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. Y así fue. Los días en Alaska pueden ser extrañamente engañosos, con un sol que apenas se sumerge en el horizonte antes de elevarse de nuevo. En este lugar de luz perpetua, comenzó el segundo acto de nuestra historia, uno marcado por el descubrimiento y el terror incipiente. Esa noche, el artefacto se activó, y con él, se abrió la puerta a un mundo de pesadillas. Esa noche, empezó nuestra verdadera misión, una que nos llevaría al límite de nuestra cordura y valentía. El artefacto, la esfera de piedra cubierta de símbolos desconocidos, se había convertido en el foco principal de los científicos. Lo habían instalado en una carpa especial, llena de equipos y monitores. A medida que los días pasaban, su fascinación por el objeto crecía, y con ella, una tensión inquietante se arraigó en el campamento. Nosotros, los soldados, manteníamos nuestro protocolo de seguridad, pero no podíamos evitar ser arrastrados por la curiosidad y el desconcierto que ese objeto generaba. Algunos empezaron a teorizar sobre su origen y propósito, mientras que otros preferían mantenerse al margen, inquietos por la atención que los científicos le prestaban. Esa noche, algo cambió. Estaba de guardia, mirando hacia las ruinas bañadas por la luz tenue y efímera del crepúsculo ártico, cuando escuché un zumbido bajo. Al principio, pensé que era el viento entre las estructuras de piedra, pero el sonido provenía de la carpa donde se guardaba el artefacto. Alerté a mi equipo y nos acercamos con cautela. Al entrar, encontramos a los científicos reunidos alrededor de la esfera, que ahora emitía una luz pulsante. Los monitores mostraban lecturas en color rojo, y el aire estaba cargado de electricidad estática. Los investigadores estaban extasiados, convencidos de que estaban a punto de presenciar un descubrimiento sin precedentes. De repente, la esfera se iluminó intensamente, y un rayo de luz se proyectó hacia el techo de la carpa, quemándola. Tras esto, se abrió hacia los lados de forma impetuosa, formando una especie de portal. Los científicos retrocedieron, sorprendidos y asustados, mientras nosotros, los soldados, nos preparamos para lo desconocido, colocándonos delante de ellos y haciéndolos retroceder a nuestras espaldas. Pero nada salió del portal en ese momento, solo permaneció allí, flotando en el aire, un enigma brillante y amenazante. Durante los días siguientes, el campamento se llenó de una mezcla de emoción y miedo. Los científicos trabajaban febrilmente, tratando de entender la naturaleza del portal. Algunos querían explorarlo, mientras que otros advertían sobre los peligros de interactuar con algo claramente más allá de nuestra comprensión. Nosotros recomendamos avisar a la base, pero el miedo de los científicos a ser retirados del proyecto era mayor que la sensatez. Yo mismo me sentía dividido. Como militar, mi deber era proteger y mantener el orden, pero lo que estábamos presenciando desafiaba toda lógica militar. ¿Cómo se combate o se defiende contra algo que ni siquiera comprendemos? A pesar de mis dudas, sabía que tenía que mantener a mi equipo enfocado y preparado para cualquier eventualidad. Al cabo de unos días, todo volvió a cambiar. El portal, que hasta ese momento parecía estable, se expandió repentinamente una vez más, y de su interior emergieron las primeras criaturas. Eran seres de pesadilla, distorsiones de la realidad que desafiaban cualquier descripción que pudiera dar. En ese momento, nuestra misión de observación y protección se convirtió en una lucha por la supervivencia. El campamento se sumió en el caos. Gritos, disparos y el sonido de lucha llenaron el aire helado.
Mi equipo, entrenado para enfrentar al enemigo, se encontró luchando contra adversarios que parecían surgir de las peores pesadillas. Estas criaturas eran ágiles, feroces, y lo más aterrador, parecían disfrutar del miedo y el dolor que causaban. En esos primeros momentos de confusión, intenté mantener la cabeza fría. Ordené a mis hombres formar un perímetro defensivo alrededor de la carpa, mientras yo entraba para evaluar la situación. Dentro, el caos era aún mayor. Los científicos estaban aterrorizados, algunos heridos, mientras que otros intentaban desesperadamente cerrar el portal. La esfera seguía activa, vibrando con una energía oscura que parecía alimentar la abertura. Recuerdo haber disparado a una de esas criaturas, sorprendido al ver que reaccionaban a las balas. Aunque vulnerables físicamente, su número y ferocidad eran abrumadores. Nos dimos cuenta rápidamente de que no podíamos enfrentarlos solo con fuerza bruta. Necesitábamos una estrategia, un plan para cerrar el portal y detener el flujo de estas abominaciones. En medio de la batalla, vi como uno de los científicos, el Dr. Abrams, intentaba manipular el artefacto. A pesar del peligro, su determinación era evidente. Me abrí paso entre el caos para protegerlo, disparando a las criaturas que se abalanzaban sobre nosotros. El Dr. Abrams gritó algo sobre intentar una secuencia específica de los símbolos en la esfera, una posible clave para cerrar el portal. Luchamos durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron minutos. Finalmente, con un último esfuerzo del Dr. Abrams y un golpe de suerte, el portal comenzó a encogerse. Las criaturas que quedaban en nuestro lado empezaron a desvanecerse, como si su existencia estuviera atada a la abertura. Cuando el último de esos seres se disipó, el silencio cayó sobre el campamento. Estábamos exhaustos, heridos, y profundamente sacudidos por lo que acabábamos de experimentar. El portal se había cerrado, pero el artefacto seguía activo, un recordatorio ominoso de la puerta que habíamos abierto a un mundo desconocido y aterrador. Miré a mi alrededor. El campamento estaba destrozado, la carpa que albergaba el artefacto estaba parcialmente destruida, y los científicos estaban en estado de shock, algunos llorando, otros sentados en silencio, incapaces de procesar lo que había sucedido. Mis hombres, aunque intactos físicamente, mostraban en sus rostros la marca del terror. Habíamos sido entrenados para enfrentar enemigos humanos, no monstruos sacados de un reino de pesadilla. Nos dimos cuenta de que estábamos solos en esto. Lejos de la civilización, sin nadie que pudiera ayudarnos o siquiera creer nuestra historia. La comunicación con el exterior era limitada, y sabíamos que cualquier informe que enviáramos sería recibido con escepticismo o incluso censurado. Estábamos en territorio desconocido, tanto literal como figurativamente. Esa noche, nadie durmió. Nos turnamos para vigilar el artefacto, temerosos de que el portal pudiera abrirse de nuevo. Discutimos qué hacer a continuación. Algunos querían destruir el artefacto de inmediato, mientras que otros, incluido el Dr. Abrams, argumentaban que necesitábamos estudiarlo, entender cómo y por qué había abierto esa puerta a otra dimensión. Lo que sí sabíamos era que nuestra misión había cambiado. Ya no estábamos allí solo para proteger a un equipo de científicos. Estábamos allí para proteger al mundo de lo que habíamos descubierto. Una tarea desalentadora, pero sabía que mi equipo y yo estábamos dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario. Nuestra lucha contra lo desconocido acababa de comenzar. Tras la aterradora noche en que el portal fue abierto y luego cerrado, el campamento en Alaska se convirtió en un lugar de constante vigilancia y temor. Los científicos, aunque profundamente sacudidos por el incidente, estaban decididos a encontrar respuestas sobre el artefacto y las criaturas que habían emergido de él. Mi equipo, por otro lado, se centró en reforzar nuestras defensas y en la preparación para cualquier otro evento inexplicable. A medida que pasaban los días, la tensión crecía. Las noches eran particularmente inquietantes. La oscuridad del Ártico, a pesar de la persistente luz crepuscular, parecía más profunda, más densa. Comenzamos a notar movimientos en las sombras, figuras que se escurrían en los límites de nuestra visión, susurros que resonaban en el viento helado. No sabíamos si eran meras alucinaciones producto del estrés o algo mucho más siniestro.
El Dr. Abrams y su equipo trabajaban incansablemente, intentando descifrar los símbolos en el artefacto y su relación con el portal. Según sus teorías, el artefacto no era solo un medio para abrir el portal, sino que también parecía ser una clave para comprender la naturaleza de las criaturas y su dimensión de origen. Pero el progreso era lento y frustrante, y cada respuesta planteaba aún más preguntas. Mientras tanto, yo organizaba patrullas constantes. Mis hombres estaban en alerta máxima, sus nervios al límite. Las armas estaban siempre listas, y nuestras miradas se perdían en la oscuridad, buscando cualquier indicio de peligro. Sabíamos que algo más podía suceder en cualquier momento, y esa anticipación era casi tan agotadora como el enfrentamiento en sí. Otro día, mientras patrullaba cerca de las ruinas, sentí una presencia abrumadora. Fue un instante breve, pero intenso. Una sensación de ser observado, no por un ser humano, sino por algo completamente ajeno. Informé a mis hombres, aumentando aún más nuestras medidas de seguridad. No podíamos permitirnos el lujo de ser sorprendidos de nuevo. La situación empeoró cuando empezamos a experimentar fallas en nuestro equipo. Las radios se llenaban de estática, las luces parpadeaban sin razón aparente, y los instrumentos de medición de los científicos daban lecturas erráticas. Era como si el mismo aire alrededor del campamento estuviera cargado con una energía perturbadora. Entonces, en el momento más tenso desde el cierre del portal, sucedió. Las sombras alrededor del campamento parecieron cobrar vida. Formas oscuras y serpenteantes emergieron, moviéndose con una velocidad y una intención que helaba la sangre. Mis hombres abrieron fuego, pero estas sombras eran esquivas, casi etéreas, deslizándose entre las balas como si fueran meras ilusiones. Pero no lo eran. Cuando alcanzaban a uno de los nuestros, la realidad de su peligro se hacía dolorosamente evidente. El campamento se sumió en el caos. Gritábamos órdenes, intentando formar una defensa coherente, pero era como luchar contra la misma oscuridad. Cada sombra parecía tener vida propia, atacando, retrocediendo y luego atacando de nuevo con una astucia malévola. En medio de la batalla, me di cuenta de que estas criaturas eran diferentes a las que habían salido del portal. Menos corpóreas, pero igualmente peligrosas. Era como si el artefacto, o el portal que habíamos abierto, hubiera dejado una cicatriz en nuestro mundo, una que permitía a estas sombras deslizarse a través. Luchamos durante un tiempo que se hizo indeterminado, con el día eterno que vivíamos. Cuando el sol de medianoche finalmente se elevó lo suficiente para bañar completamente el campamento con su luz, las sombras se disiparon como si nunca hubieran existido. Nos quedamos exhaustos, magullados y profundamente sacudidos, mirándonos unos a otros en un silencio abrumado. Algunos de mis hombres tenían heridas extrañas, marcas oscuras en la piel que no sangraban, pero ardían al tacto. El Dr. Abrams y su equipo estaban igualmente aturdidos. El artefacto seguía activo, y ahora sabíamos que su influencia se extendía más allá del portal que había creado. Era como si hubiera abierto una puerta que no podíamos cerrar, una que dejaba entrar a estos horrores en nuestro mundo. La mañana después del ataque, realizamos una reunión de emergencia. Era evidente que necesitábamos cambiar nuestro enfoque. Ya no era suficiente simplemente defender el campamento. Necesitábamos encontrar una manera de detener esto de una vez por todas. El Dr. Abrams sugirió una posibilidad aterradora, que el artefacto podría estar vinculado a las ruinas de alguna manera fundamental, que quizás la respuesta a cómo detener estos ataques residía en los mismos cimientos de esas estructuras antiguas. Con esa teoría en mente, y sabiendo que nos exponíamos a un peligro desconocido, tomamos la decisión de investigar más a fondo las ruinas. Era un riesgo, pero uno que teníamos que tomar. Armados y alerta, nos adentramos en el corazón de las antiguas estructuras, buscando respuestas y preparándonos para enfrentar lo desconocido. Esa decisión nos llevaría aún más profundo en el misterio y el horror de las ruinas de Alaska. La decisión de explorar las ruinas fue tomada con una mezcla de determinación y aprehensión. Sabíamos que lo que habíamos enfrentado hasta ahora podría ser solo la superficie de algo mucho más profundo y aterrador. Aún así, armados y preparados para lo peor, mi equipo y yo,
junto con un grupo de científicos liderados por el Dr. Abrams, nos adentramos en las estructuras antiguas que se erigían silenciosamente en el helado paisaje de Alaska. Las ruinas eran un laberinto de piedra, con pasajes que se entrecruzaban y se extendían en todas direcciones. A medida que avanzábamos, la sensación de estar siendo observados crecía. Las paredes de las ruinas estaban cubiertas de los mismos símbolos enigmáticos que adornaban el artefacto, brillando débilmente en la luz de nuestras linternas. El Dr. Abrams estaba convencido de que estos símbolos eran clave para comprender la naturaleza del artefacto y los eventos que habíamos experimentado. Mientras nos adentrábamos más en las ruinas, él y su equipo tomaban notas frenéticamente, fotografiando cada símbolo, cada inscripción. En un punto, llegamos a una gran cámara subterránea. Era una sala enorme, con un techo que se elevaba a una altura impresionante y estaba dominada por un enorme monolito de piedra en el centro. El monolito estaba cubierto de los mismos símbolos que habíamos visto en todas partes y parecía ser un foco de energía, casi como si estuviera vivo. Fue entonces cuando sucedió. Mientras examinábamos el monolito, las sombras comenzaron a moverse a nuestro alrededor una vez más. Pero ahora, las sombras tomaron formas más definidas, como si las ruinas mismas estuvieran cobrando vida. Figuras humanoides, etéreas, pero claramente hostiles, emergieron de las paredes y el suelo, sus formas vagamente esbozadas en la oscuridad. El combate fue inevitable. Mis hombres abrieron fuego, pero las balas parecían pasar a través de estas entidades sin efecto. Fue una lucha desesperada, cuerpo a cuerpo con enemigos que eran casi intangibles. Nos dimos cuenta de que las armas convencionales eran inútiles en esta situación, teníamos que adaptarnos y encontrar otra forma de defendernos. En medio de la lucha, uno de los científicos, una joven lingüista llamada Dra. Elise Chen, comenzó a recitar en voz alta los símbolos del monolito, sonidos que parecían más un chasquido que cualquier idioma concebida por el ser humano. Era una especie de invocación, pronunciada con una autoridad que parecía ir más allá de su entendimiento consciente. A medida que ella hablaba, las figuras sombrías comenzaron a retroceder, como si las palabras tuvieran poder sobre ellas. El descubrimiento fue sorprendente. Estos símbolos, estas palabras, tenían la clave no solo para entender, sino también para influir en este mundo oscuro que se había entrelazado con el nuestro. Armados con este nuevo conocimiento, nos abrimos paso de regreso al campamento, llevando con nosotros la esperanza de que podríamos tener una manera de defendernos contra estas entidades sombrías. Una vez de regreso, la Dra. Chen trabajó incansablemente para traducir y entender los símbolos, con la esperanza de encontrar una forma más permanente de protegernos. El Dr. Abrams, por su parte, estaba convencido de que el monolito y el artefacto estaban intrínsecamente conectados, y que entender uno nos daría las respuestas para controlar el otro. Mientras tanto, yo reorganizaba nuestras defensas, instruyendo a mis hombres sobre las tácticas no convencionales que tendríamos que emplear si las sombras volvían a atacar. La moral estaba baja, el agotamiento y el miedo se hacían evidentes en cada rostro. Sin embargo, había una determinación férrea también. Sabíamos que estábamos en el borde de algo importante, algo que podría tener implicaciones mucho más allá de nuestro pequeño campamento en la tundra de Alaska. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los científicos trabajaron en descifrar los símbolos, mientras que nosotros fortalecíamos nuestras posiciones y preparábamos estrategias basadas en nuestro nuevo entendimiento de las entidades sombrías. Las noches seguían siendo tiempos de vigilancia intensa, pero ahora estábamos mejor preparados. Aunque las sombras volvieron a atacar, logramos repelerlas usando combinaciones de luz y sonido, así como las invocaciones que la Dra. Chen había descubierto. Fue durante este tiempo que empezamos a notar aún más cambios en el ambiente del campamento. Había una sensación de que estábamos siendo observados no solo por las entidades sombrías, sino por algo aún más grande y desconocido, como si hubiéramos llamado la atención de algo más. Era como si las mismas ruinas nos estuvieran juzgando, evaluando nuestras acciones y respuestas. En medio de todo esto, sentía una presión creciente, la responsabilidad de no solo mantener a mi equipo a salvo, sino también de proteger al mundo de lo que habíamos descubierto. La carga era abrumadora, pero sabía que no podíamos retroceder. Teníamos que encontrar una solución, una forma de cerrar la brecha que se había abierto entre nuestro mundo y ese otro lugar oscuro y aterrador.
Las semanas siguientes en el campamento de Alaska se transformaron en un periodo intenso de descubrimientos y enfrentamientos. La amenaza de las entidades sombrías persistía cada noche, pero ahora estábamos mejor preparados para repelerlas. La doctora Chen y el doctor Abrams, con su equipo de científicos, continuaban desentrañando los misterios del artefacto y las ruinas, mientras que mi equipo y yo nos enfocábamos en proteger el campamento y asistir en la investigación como pudiéramos. Enseñamos algunos de los cánticos a mis hombres, para mejorar nuestra seguridad. Fue durante esta fase que comenzamos a entender la verdadera magnitud de lo que enfrentábamos. La doctora Chen había logrado traducir gran parte de los símbolos, revelando una historia antigua de un conflicto entre dos mundos, el nuestro y el oscuro reino del que habían emergido las criaturas. Según las inscripciones, el artefacto era una especie de llave, diseñada para abrir y cerrar el portal entre estas dos dimensiones. Mientras tanto, el Dr. Abrams se centró en la tecnología y la física detrás del artefacto. Su teoría era que la esfera funcionaba como un conductor de energías que nosotros apenas empezábamos a comprender, energías que resonaban en una frecuencia que podía alterar la realidad misma. Nuestras noches se convirtieron en una rutina de vigilancia y defensa. Las entidades sombrías, aunque repelidas por nuestras nuevas tácticas, se volvían cada vez más agresivas y astutas. Empezaron a atacar en grupos más grandes, coordinando sus movimientos de una manera que sugería una inteligencia colectiva. Fue en una de estas noches cuando tuvimos una revelación crucial. Durante un ataque particularmente intenso, uno de mis hombres, el Cabo Reyes, fue herido gravemente. En un acto desesperado, la doctora Chen utilizó una de las invocaciones que había traducido directamente sobre él. Para nuestra sorpresa y alivio, las marcas oscuras que las entidades habían dejado en su piel comenzaron a retroceder, y su dolor se alivió significativamente. Este incidente nos llevó a una nueva comprensión de las conexiones entre las invocaciones, el artefacto y las criaturas. Parecía que no solo podíamos usar estas invocaciones para defendernos, sino también para sanar las heridas causadas por las entidades sombrías. Esto representó un gran avance y un rayo de esperanza en nuestra lucha. Al mismo tiempo, el campamento comenzó a experimentar fenómenos aún más extraños. Apariciones fugaces, visiones de paisajes y criaturas que no pertenecían a nuestro mundo, comenzaron a manifestarse. Era como si la barrera entre las dimensiones se estuviera adelgazando, permitiendo que fragmentos de ese otro mundo se filtraran en el nuestro. Estos eventos sirvieron como un recordatorio sombrío de que el tiempo era esencial. Si no encontrábamos una manera de cerrar el portal de manera permanente, podría llegar un momento en que no pudiéramos contener lo que se estaba desatando. A medida que avanzábamos en nuestro entendimiento, también crecía la urgencia de actuar. Decidimos que era hora de llevar a cabo una expedición más profunda a las ruinas, con la esperanza de encontrar alguna clave adicional que nos ayudara a cerrar el portal de una vez por todas. Preparamos un equipo de soldados y científicos, incluidos el Dr. Abrams, la doctora Chen, y yo mismo, equipados con todo lo necesario para una exploración prolongada. Nuestro objetivo era claro: adentrarnos en las áreas más inexploradas de las ruinas, en busca de cualquier elemento que pudiera ayudarnos a entender mejor el artefacto y cómo cerrar el portal. La expedición fue ardua. Las ruinas eran un laberinto de pasillos oscuros, cámaras ocultas y escaleras que descendían a lo desconocido. Cada paso que dábamos parecía estar cargado de historia y peligro. Las paredes estaban adornadas con más de esos inquietantes símbolos, algunos de los cuales la doctora Chen pudo traducir al instante, proporcionando información valiosa sobre la historia y la cultura de los seres que una vez habitaron este lugar. En lo profundo de las ruinas, descubrimos una cámara que parecía ser un punto focal de energía. En su centro, había otro artefacto, similar pero distintamente diferente al que estaba en nuestro campamento. Este nuevo artefacto emanaba una luz oscura y parecía estar incompleto, como si faltara una parte esencial. El Dr. Abrams teorizó que este segundo artefacto podría ser una especie de contraparte al nuestro, un dispositivo que regulaba el flujo de energía entre las dos dimensiones. Si pudiéramos entender cómo funcionaban juntos, tal vez podríamos encontrar una forma de cerrar el portal. Sin embargo, nuestra presencia en esa cámara no pasó desapercibida. Mientras examinábamos el artefacto, fuimos atacados no por sombras, sino por criaturas más corpóreas, seres que parecían guardianes de las ruinas.
Esta vez, estábamos preparados para una lucha física, pero la ferocidad y la resistencia de estas criaturas eran algo que nunca habíamos experimentado. La batalla fue intensa y peligrosa. Nos defendimos como pudimos, utilizando tanto armas como las invocaciones que la doctora Chen había traducido. Fue una lucha desesperada, pero logramos repeler a los guardianes y asegurar la cámara. Exhaustos pero decididos, tomamos muestras del segundo artefacto y registramos la cámara en busca de más información. Era evidente que estábamos en el umbral de un descubrimiento significativo, uno que podría ser la clave para resolver la crisis que enfrentábamos. Con nuestro nuevo hallazgo y la información recopilada, regresamos al campamento, donde nos esperaba la tarea de analizar todo lo que habíamos encontrado. La esperanza se mezclaba con la urgencia, ya que sabíamos que cada noche que pasaba nos acercaba más al borde de un abismo del que quizás no pudiéramos regresar. De vuelta en el campamento, con los hallazgos de nuestra expedición a las profundidades de las ruinas, comenzamos a trabajar en la comprensión de cómo estos nuevos descubrimientos podrían ayudarnos a cerrar el portal. La atmósfera era una mezcla de tensión y expectativa, sabíamos que estábamos cerca de algo grande, algo que podría ser la clave para poner fin a la pesadilla en la que nos habíamos sumergido. El Dr. Abrams y su equipo se centraron en el análisis del segundo artefacto. Descubrieron que, efectivamente, parecía ser una contraparte del que había en nuestro campamento, una especie de receptor o balanceador para el portal. La teoría era que, si podíamos entender cómo funcionaban juntos, podríamos encontrar una forma de cerrar el portal o incluso destruirlo. Mientras los científicos trabajaban, yo me encargaba de la seguridad del campamento, organizando patrullas y preparándonos para posibles ataques sin descanso. Las cortas noches seguían siendo un tiempo de peligro, pero nuestras tácticas mejoradas y el uso de las invocaciones que la doctora Chen había traducido nos daban una ventaja. Sin embargo, cada ataque nos recordaba que estábamos lidiando con fuerzas que apenas comprendíamos. Fue durante una de estas noches cuando ocurrió un giro inesperado. Mientras repelíamos otro asalto de las sombras, el artefacto en nuestro campamento comenzó a reaccionar, emitiendo una luz pulsante y un zumbido que resonaba hasta los huesos. Algo estaba cambiando, y no sabíamos si era para bien o para mal. El Dr. Abrams, en medio de la confusión, tuvo una epifanía. Corrió hacia el artefacto, ajustando algo en su configuración basándose en los descubrimientos realizados en la cámara subterránea. Para nuestra sorpresa, el artefacto emitió un destello de luz y el ataque de las sombras cesó abruptamente. Era como si hubiéramos encontrado una forma de influir en ellas, de repelerlas más efectivamente. Esta revelación nos dio una nueva esperanza. Si podíamos influir en las sombras, tal vez también pudiéramos encontrar una forma de cerrar el portal. Sin embargo, sabíamos que era una carrera contra el tiempo. Cada ataque de las sombras parecía más coordinado y agresivo, como si estuvieran aprendiendo y adaptándose a nuestras defensas. En los días siguientes, la doctora Chen profundizó aún más en su estudio de los símbolos y las invocaciones. Descubrió que eran parte de una narrativa más amplia, una historia de un conflicto antiguo entre dos mundos y el uso del artefacto como un arma en esa guerra. Esto nos dio una perspectiva crucial sobre la naturaleza del portal y las criaturas que lo atravesaban. Mientras tanto, experimentamos con el artefacto, tratando de encontrar la combinación correcta de ajustes que nos permitiera cerrar el portal. Cada ajuste parecía afectar la estabilidad del portal, pero aún no encontrábamos la forma de cerrarlo completamente. Fue durante uno de estos experimentos cuando sufrimos un revés devastador. Un ajuste incorrecto en el artefacto provocó una reacción violenta, abriendo brevemente el portal a una escala mayor. De él surgieron criaturas más aterradoras y poderosas que las sombras a las que nos habíamos enfrentado. Estas nuevas entidades eran corpóreas, con formas retorcidas y grotescas, como si fueran la materialización de las peores pesadillas. La lucha que siguió fue brutal. Estas criaturas eran resistentes a nuestras armas y las invocaciones parecían tener menos efecto sobre ellas. La batalla se prolongó durante horas, costándonos caro en términos de bajas y heridos. Al final, logramos repelerlas, pero la moral del campamento estaba en su punto más bajo. La realidad de nuestra situación se había vuelto más clara y más desesperada que nunca. Después de ese ataque, nos dimos cuenta de que no podíamos seguir intentando manipular el artefacto al azar.
Necesitábamos un plan mejor, una comprensión más profunda de cómo funcionaba y cómo interactuaba con el portal y las criaturas. El Dr. Abrams, profundamente afectado por el resultado del experimento fallido, se sumergió aún más en su trabajo, determinado a encontrar una solución. La doctora Chen, por su parte, comenzó a explorar la posibilidad de que las invocaciones pudieran ser modificadas o combinadas de alguna manera para tener un efecto más potente. En medio de todo esto, empecé a sentir una conexión extraña con el artefacto y las ruinas. Era como si estuvieran comunicándose conmigo de alguna manera, a través de sueños y visiones. Veía imágenes de la guerra antigua que la doctora había descrito, y sentía la angustia y el dolor de aquellos que habían luchado y perecido en ella. Estas visiones me dieron una nueva perspectiva sobre nuestra lucha. No estábamos solo enfrentando un peligro inmediato, estábamos participando en un conflicto antiguo que había resurgido, una batalla entre fuerzas que apenas empezábamos a comprender. Con esta nueva comprensión, reforzamos nuestra determinación de encontrar una forma de cerrar el portal. Cada experimento, cada batalla, nos acercaba más a la respuesta, pero también nos hacía más conscientes del peligro que enfrentábamos. Estábamos en una carrera contra el tiempo y las fuerzas oscuras que buscaban atravesar el portal. Y sabíamos que no podíamos permitirnos perder. A medida que avanzaba nuestra lucha por cerrar el portal, comenzamos a comprender que la conexión entre el artefacto, las ruinas y nosotros mismos era más profunda de lo que jamás hubiéramos imaginado. Los doctores con la ayuda de su equipo habían descubierto que la esfera no era solo un dispositivo para abrir y cerrar el portal, sino también una especie de puente entre las consciencias de quienes la manipulaban y la dimensión oscura al otro lado. Esta revelación nos llevó a reconsiderar nuestra estrategia. Si el artefacto podía influir en nuestras mentes, entonces tal vez podríamos usar esa conexión para entender mejor cómo cerrar el portal. Pero también planteaba un riesgo significativo. Si nos sumergíamos demasiado en esa conexión, podríamos perder nuestra propia humanidad en el proceso. Por mi parte, empecé a sentir los efectos de esa conexión de manera más intensa. Mis sueños estaban llenos de visiones de la antigua guerra entre los mundos, y a veces me despertaba con la sensación de que una parte de mi mente aún se aferraba a esa dimensión oscura. Era una experiencia inquietante, pero también reveladora. Comencé a entender las motivaciones y los miedos de la civilización que había construido el artefacto, y esto me proporcionó una perspectiva única para ayudar en nuestra misión. Mientras tanto, los ataques de las entidades sombrías y las criaturas más corpóreas se volvieron más esporádicos, pero más intensos. Parecían darse cuenta de que estábamos acercándonos a una solución y estaban decididas a detenernos. Cada enfrentamiento nos costaba recursos y energía, pero nos negábamos a retroceder. En una noche particularmente intensa, cuando una oleada de criaturas atacó el campamento, experimentamos un avance sorprendente. En medio del caos, el artefacto comenzó a resonar de una manera que no habíamos visto antes. Instintivamente, me acerqué a él y, casi sin pensarlo, comencé a recitar una de las invocaciones que la doctora Chen había traducido. Al hacerlo, sentí una oleada de energía fluyendo a través de mí, conectándome con el artefacto y, a través de él, con el portal. En ese momento, las criaturas se detuvieron como si estuvieran confundidas o aturdidas. Fue solo un breve momento antes de que reanudaran su ataque, pero fue suficiente para que nos diéramos cuenta de que teníamos una forma de influir directamente en ellas. Tras repeler el ataque, nos reunimos para discutir este desarrollo. La doctora sugirió que tal vez podríamos usar esta conexión no solo para defendernos, sino también para encontrar la manera de cerrar el portal. Doctor, sin embargo, advirtió sobre los peligros de interactuar tan directamente con el artefacto. Argumentó que podríamos estar exponiéndonos a influencias que no entendíamos completamente. A pesar de los riesgos, sabíamos que esta podría ser nuestra mejor oportunidad para poner fin a la amenaza. Decidimos continuar experimentando con la conexión entre el artefacto y nosotros, utilizando las invocaciones y la energía que emanaba de él para tratar de influir en el portal. Estos experimentos resultaron ser una experiencia intensa, a menudo, abrumadora. Cada vez que me conectaba con el artefacto, sentía como si una parte de mí se deslizara hacia esa otra dimensión, enfrentándome a una realidad que era a la vez aterradora y fascinante. Veía destellos de la antigua guerra,
sentía las emociones y los miedos de quienes habían luchado en ella, y comprendía cada vez más la desesperación que los había llevado a crear el portal. Paralelamente, la doctora Chen y su equipo trabajaron para refinar las invocaciones, buscando formas de utilizarlas para influir más eficazmente en el artefacto, a través de él, en el portal. Se convirtió en un esfuerzo conjunto entre la ciencia y lo que solo podía describirse como magia antigua. Durante uno de estos experimentos, tuvimos un momento de claridad colectiva. Mientras me conectaba con el artefacto, recitando una invocación particular, el resto del equipo se unió, recitando en unísono. En ese instante, el artefacto brilló intensamente, y todos sentimos una sacudida de energía. Por un breve momento, el portal se hizo visible, un torbellino de sombras y luces retorcidas, antes de empezar a fluctuar de manera inestable. Fue entonces cuando comprendimos, el artefacto y el portal eran sensibles a la conciencia colectiva. Nuestras mentes, unidas y enfocadas, tenían el poder de influir en su estabilidad. Este descubrimiento fue un avance significativo, pero también planteó una nueva serie de preguntas y riesgos. Si íbamos a intentar usar esta conexión para cerrar el portal, tendríamos que hacerlo de una manera muy coordinada y cuidadosa. Los días siguientes los dedicamos a prepararnos para lo que sabíamos que sería nuestro enfrentamiento final con el portal. Refinamos nuestras tácticas, fortalecimos nuestras defensas y nos preparamos mental y físicamente para lo que podría ser una tarea agotadora y peligrosa. Mientras tanto, los ataques de las criaturas continuaron, cada vez más desesperados y violentos. Era como si supieran que estábamos cerca de encontrar una solución y estuvieran decididas a detenernos a toda costa. Pero cada ataque solo reforzaba nuestra determinación. Habíamos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Así, nos preparamos para enfrentar lo desconocido, listos para cerrar el portal y poner fin a la amenaza que se cernía sobre nuestro mundo. Lo que no sabíamos era que este enfrentamiento nos llevaría a límites que nunca habíamos imaginado, y que las verdades que descubriríamos cambiarían nuestra percepción de la realidad para siempre. Los preparativos para nuestro enfrentamiento final con el portal consumieron cada momento de nuestras vidas en el campamento. La tensión era palpable, como si cada uno de nosotros sintiera el peso de lo que estaba por venir. El Dr. Abrams y su equipo trabajaron incansablemente en el artefacto, ajustando y recalibrando, mientras la doctora Chen y yo nos enfocábamos en perfeccionar las invocaciones y nuestra conexión con él. Llegó un punto en que todo pareció estar listo. Habíamos ensayado nuestro plan una y otra vez, y aunque sabíamos que había riesgos, también sabíamos que era nuestra única oportunidad de cerrar el portal de una vez por todas. La noche que elegimos para llevar a cabo nuestro plan, el cielo de Alaska estaba claro, las estrellas brillaban con una intensidad que parecía reflejar la importancia de nuestra tarea. Nos reunimos alrededor del artefacto, un círculo de determinación y esperanza frente a lo desconocido. Comenzamos con la doctora liderando las invocaciones. Su voz, clara y segura, resonaba en el aire frío, mezclándose con el zumbido del artefacto. Mientras recitaba, los demás nos uníamos, creando un coro que parecía elevarse y expandirse más allá de los límites del campamento. A medida que las palabras fluían, el artefacto comenzó a reaccionar. Empezó a emitir una luz pulsante, cada vez más intensa, mientras que, a nuestro alrededor, el aire parecía vibrar con energía. Sentía la conexión entre nosotros y el artefacto fortaleciéndose, como si estuviéramos tejiendo una red invisible que se extendía hacia el portal. De repente, el espacio frente a nosotros comenzó a distorsionarse, y el portal se hizo visible. Era un vórtice de sombras y luces, girando y retorciéndose como si estuviera luchando contra la influencia de nuestras invocaciones. El doctor, operando el artefacto, comenzó a ajustarlo en respuesta a nuestras acciones. Cada movimiento suyo estaba sincronizado con las palabras de la doctora Chen, creando un equilibrio delicado entre la ciencia y lo arcano. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra que hubiéramos enfrentado. No era una lucha física, sino una de voluntades y energías. Las criaturas del portal intentaron romper nuestra concentración, atacando en oleadas, pero estábamos preparados. Cada soldado en el campamento defendía el perímetro, manteniendo a raya a las entidades mientras nosotros nos enfocábamos en cerrar el portal. La tensión aumentaba a medida que el portal comenzaba a fluctuar.
Podíamos sentir cómo la realidad misma parecía distorsionarse a su alrededor. Era una lucha agotadora, tanto física como mentalmente. Cada palabra de la invocación, cada ajuste del artefacto nos llevaba un paso más cerca de nuestro objetivo, pero también nos exigía todo lo que teníamos. En un momento crítico, cuando el portal parecía estar al borde del colapso, una de las criaturas más grandes y aterradoras que habíamos visto emergió de él. Era una masa de sombras y tentáculos, con ojos que ardían como carbones en su forma retorcida. Se abalanzó hacia nosotros con una ferocidad que parecía capaz de desgarrar el mismo tejido de la realidad. La batalla explotó. Mis hombres luchaban valientemente, disparando a la criatura mientras yo mantenía mi enfoque en el artefacto y las invocaciones. La doctora Chen, a mi lado, continuaba recitando con una voz que nunca flaqueó, a pesar del caos que nos rodeaba. El doctor Abrams, en un acto de increíble coraje, ajustó el artefacto para amplificar nuestra conexión, sabiendo que podría ser peligroso para él. La energía que fluyó a través de nosotros en ese momento fue abrumadora, una marea de poder que parecía provenir del mismo núcleo de la Tierra. Con un último esfuerzo colectivo, empujamos esa energía hacia el portal. La criatura emitió un rugido que resonó en nuestras almas, pero su fuerza comenzó a disminuir a medida que el portal se estrechaba. Las sombras que formaban su cuerpo empezaron a desintegrarse, arrastradas hacia el vórtice que ahora se cerraba rápidamente. Finalmente, con un estallido de luz y sonido que pareció sacudir el mundo, el portal se cerró. La criatura desapareció, y las sombras que habían plagado nuestras noches se disiparon como si nunca hubieran existido. Nos quedamos allí, exhaustos y atónitos, rodeando el artefacto ahora inerte. Habíamos logrado lo imposible. Habíamos cerrado el portal, con suerte, puesto fin a la amenaza que había acechado nuestro mundo. El alivio y la celebración, sin embargo, fueron agridulces. El esfuerzo había cobrado su precio. El doctor Abrams había colapsado, agotado por la energía que había canalizado. Algunos de mis hombres habían caído en la batalla, y otros llevarían las cicatrices de esa noche por el resto de sus vidas. En los días siguientes, el gobierno llegó para tomar control de la situación. El artefacto y todo lo relacionado con él fueron clasificados, y nos ordenaron silencio sobre lo que habíamos experimentado. Pero yo sabía que esta historia tenía que ser contada, que el mundo merecía saber lo que habíamos enfrentado en las sombras de Alaska. Así terminó nuestro enfrentamiento con el portal, pero las repercusiones de esa noche nos seguirían de muchas maneras. Algunos de nosotros continuaríamos sintiendo la conexión con ese otro mundo, una recordación constante de lo frágil que es la barrera entre las realidades y lo heroico que puede ser el espíritu humano cuando se enfrenta a lo desconocido. El cierre del portal fue una victoria, pero las secuelas de nuestra batalla contra las fuerzas oscuras eran palpables en cada rincón del campamento. El gobierno había llegado, y con ellos, una cortina de secreto comenzó a descender sobre todo lo que habíamos hecho. Los artefactos, las investigaciones y hasta los informes de lo sucedido fueron clasificados, y se nos ordenó no hablar de lo que habíamos vivido. Nos enviaron de vuelta a casa, pero el regreso a la normalidad resultó ser todo menos eso. Yo, al igual que muchos de mis hombres, encontramos difícil adaptarnos a la vida cotidiana. Las pesadillas seguían, visiones de las criaturas y del portal que a menudo me despertaban en medio de la noche, bañado en sudor frío. El doctor estaba en condición crítica, su mente aparentemente perdida en los abismos que habíamos explorado. La doctora Chen, por otro lado, se había convertido en una especie de ermitaña, obsesionada con los símbolos y las invocaciones, temerosa de que lo que cerramos podría volver a abrirse. Mi equipo y yo nos manteníamos en contacto, compartiendo nuestras experiencias y apoyándonos mutuamente. Todos sentíamos que algo había cambiado dentro de nosotros, una sensación de estar conectados permanentemente con un mundo que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existía. Pasaron semanas, y los informes comenzaron a llegar de incidentes extraños alrededor del mundo. Desapariciones, patrones climáticos inexplicables, y avistamientos de criaturas que no se parecían a nada conocido por la ciencia. No se mencionó nada sobre portales o invasiones interdimensionales, pero para aquellos de nosotros que habíamos estado en Alaska, las similitudes eran imposibles de ignorar. Era como si, al cerrar el portal, hubiéramos desestabilizado algo.
Tal vez habíamos impedido una invasión, pero en el proceso, habíamos abierto pequeñas grietas, fisuras a través de las cuales lo desconocido se estaba filtrando en nuestro mundo. Mis pesadillas se intensificaron, y empecé a preguntarme si lo que estaba experimentando eran realmente sueños o visiones de algo que estaba sucediendo en alguna parte, o tal vez en alguna parte. La conexión que sentía con el artefacto y el otro mundo no se había disipado, si algo, se había hecho más fuerte. Decidí buscar a la doctora Chen, esperando que juntos pudiéramos entender lo que estaba sucediendo. La encontré en su apartamento, rodeada de papeles y libros sobre mitología antigua y física cuántica. Estaba claramente agobiada, pero su mente era tan aguda como siempre. Juntos, empezamos a trabajar en una teoría. Sí, el portal había sido cerrado, pero las anomalías continuaban, entonces quizás lo que habíamos enfrentado era solo una parte de algo mucho más grande. Tal vez lo que vimos en Alaska fue solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, una que afectaba la misma tela de la realidad. Mientras tanto, los informes de incidentes extraños seguían llegando, cada uno más inquietante que el anterior. Se hablaba en voz baja de un nuevo equipo gubernamental formado para investigar estos fenómenos, pero nosotros, los que habíamos estado en el frente de esta batalla, estábamos siendo dejados de lado, silenciados y aislados. Era claro que, aunque habíamos cerrado un portal, la lucha contra las sombras estaba lejos de terminar. Lo que habíamos experimentado en Alaska había sido solo el comienzo, la primera escaramuza en una guerra mucho más grande y compleja que se desarrollaba en las sombras de nuestro mundo. La doctora Chen y yo decidimos que no podíamos quedarnos al margen. Comenzamos a investigar por nuestra cuenta, utilizando los conocimientos que habíamos adquirido y buscando patrones en los incidentes que se estaban reportando globalmente. Nuestra misión se convirtió en una obsesión, descubrir la verdad detrás de estas anomalías y encontrar una forma de proteger nuestro mundo de lo que pudiera estar viniendo. Estas investigaciones nos llevaron por un camino oscuro y sinuoso, lleno de mitos antiguos, teorías científicas marginales y relatos de testigos de eventos inexplicables. Empezamos a ver patrones, hilos de una trama más amplia que conectaba los incidentes. Parecía que estábamos lidiando con algo que estaba enraizado tanto en la antigua historia de nuestro planeta como en las posibilidades de la física más allá de nuestra comprensión actual. Cada descubrimiento nos llevaba más profundo en el misterio, y cada paso que dábamos nos hacía sentir más desconectados del mundo que conocíamos. Era como si, al enfrentarnos a las sombras de Alaska, hubiéramos cruzado un umbral que nos había cambiado para siempre, abriendo nuestros ojos a una realidad que la mayoría de las personas nunca percibiría. En medio de esta búsqueda, comenzamos a ser conscientes de que no estábamos solos en nuestras investigaciones. Había otros, sombras en los márgenes de nuestra percepción, que parecían estar siguiendo nuestros movimientos. No sabíamos si eran aliados o enemigos, pero su presencia era un recordatorio constante de que el mundo era mucho más complejo y peligroso de lo que habíamos imaginado. Así, con cada paso que dábamos en nuestra búsqueda de respuestas, nos adentrábamos más en las sombras, en un mundo que se entrelazaba con el nuestro de formas que apenas empezábamos a entender. Y aunque no sabíamos a dónde nos llevaría esta búsqueda, estábamos decididos a seguir adelante, enfrentando lo desconocido con la esperanza de encontrar una forma de proteger nuestro mundo de las sombras que persistían. Nuestra investigación nos llevó por un camino cada vez más enredado y oscuro. La doctora y yo nos encontramos sumergidos en un mundo de teorías clandestinas, informes clasificados filtrados, y encuentros con individuos que afirmaban tener conocimientos sobre las fuerzas que habíamos enfrentado en Alaska. Uno de estos individuos era un exagente de inteligencia, que se puso en contacto con nosotros de manera anónima. Afirmó tener información sobre operaciones secretas del gobierno que estaban directamente relacionadas con los fenómenos que estábamos investigando. Decidimos encontrarnos con él, a pesar de los riesgos evidentes. La reunión tuvo lugar en un café apartado, donde el exagente, llamémoslo, Smith, reveló que lo sucedido en Alaska había sido solo una pequeña parte de un conjunto mucho más grande de eventos anómalos. Según Smith, existían otros artefactos similares al que habíamos encontrado, y cada uno estaba vinculado a perturbaciones en la realidad. Smith también mencionó que había una división dentro del gobierno y otras organizaciones internacionales. Algunos querían usar estos artefactos y fenómenos para fines oscuros, mientras que otros buscaban proteger a la humanidad de las amenazas que representaban.
nos advirtió que debíamos ser extremadamente cautelosos, ya que nuestras investigaciones probablemente nos habían puesto en el radar de ambos grupos. Después de esa reunión, la doctora Chen y yo nos sentimos aún más decididos a continuar nuestras investigaciones, pero ahora con una mayor comprensión de los peligros que enfrentábamos. Comenzamos a operar con mayor discreción, evitando dejar rastros digitales y reuniéndonos en persona siempre que era posible. Nuestras investigaciones nos llevaron a explorar antiguas mitologías, leyendas de civilizaciones desaparecidas y teorías sobre universos paralelos y la naturaleza del espacio-tiempo. Empezamos a ver patrones y conexiones que antes nos habían pasado desapercibidos. Cada pieza del rompecabezas que encajábamos nos llevaba a una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza de los artefactos y las entidades que habíamos enfrentado. En este proceso, comenzamos a contactar a otros que, como nosotros, habían sido arrastrados a este mundo oculto. Algunos eran científicos que habían sido silenciados, otros eran individuos que habían experimentado encuentros anómalos. Juntos, formamos una red no oficial, compartiendo información y teorías en un esfuerzo por entender, y esperábamos, encontrar una forma de contrarrestar las amenazas que estos fenómenos representaban. Pero mientras más nos adentrábamos en esta red de misterios, más nos dábamos cuenta de que estábamos jugando un juego peligroso. Empezamos a notar que estábamos siendo vigilados. Nuestros correos electrónicos eran interceptados, seguidos por vehículos no identificados, y en varias ocasiones, nos enfrentamos a intentos de intimidación para que dejáramos nuestras investigaciones. A pesar de estos peligros, o quizás debido a ellos, nuestra determinación solo se fortaleció. Sentíamos que estábamos cerca de algo, una revelación que podría cambiar todo lo que sabíamos sobre el mundo y nuestra realidad. Pero con cada paso que dábamos hacia la verdad, las sombras que nos rodeaban se volvían más densas y amenazantes. A medida que profundizábamos en nuestras investigaciones, cada descubrimiento nos llevaba a más preguntas. Encontramos referencias a experimentos realizados durante la Guerra Fría, donde se habían utilizado artefactos similares al que encontramos en Alaska. Estos experimentos parecían estar conectados con intentos de manipular eventos y realidades a una escala que apenas podíamos comprender. Comenzamos a entender que lo que enfrentamos no era solo una amenaza física, sino una lucha por el control de la realidad misma. Los artefactos, las invocaciones, las criaturas, todo parecía ser parte de un tapiz mucho más amplio que tejía el destino de nuestro mundo y quizás de otros mundos también. La doctora Chen, en particular, se obsesionó con la idea de que los artefactos eran llaves para acceder a realidades alternativas, y que alguien, o algo, estaba intentando usarlos para fines que no podíamos entender completamente. Sus teorías, que una vez habrían parecido pura fantasía, ahora resonaban con un sentido de urgencia y posibilidad. Nuestra red de contactos creció, incluyendo a individuos en posiciones de poder y conocimiento que compartían nuestra preocupación por los acontecimientos que se estaban desarrollando. Estos aliados proporcionaron información vital, pero también nos advirtieron de los peligros que enfrentábamos al desafiar a aquellos que buscaban usar el conocimiento de los artefactos para sus propios fines oscuros. Cada día, la línea entre la investigación y el peligro se volvía más borrosa. Empezamos a sentir que estábamos en una carrera contra el tiempo, buscando respuestas antes de que las fuerzas que nos perseguían pudieran silenciarnos. Sabíamos que lo que estábamos descubriendo tenía el poder de cambiar el mundo, pero también el potencial de atraer una atención que podría ser nuestra perdición. Así, con cada paso que dábamos, nos adentrábamos más en la red de la conspiración, enfrentando no solo los misterios de realidades desconocidas, sino también las maquinaciones de aquellos que buscaban controlarlas. Estábamos en un camino sin retorno, comprometidos a desentrañar los secretos de las sombras, sin saber a dónde nos llevaría o si podríamos soportar las verdades que encontraríamos. Nuestra investigación había alcanzado un punto crítico. La doctora y yo, junto con nuestra creciente red de aliados, estábamos empezando a desentrañar una trama que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Los artefactos, los fenómenos anómalos, las criaturas, todo estaba interconectado en una vasta y compleja red que involucraba secretos guardados durante décadas, incluso siglos. Habíamos descubierto que los artefactos eran mucho más antiguos de lo que pensábamos inicialmente. No eran simplemente reliquias de una civilización perdida, sino piezas de una historia mucho más grande que involucraba la manipulación de la realidad y el tejido mismo del espacio-tiempo.
Algunos de nuestros contactos sugirieron que estas piezas eran parte de un mecanismo diseñado para controlar o incluso alterar la estructura del universo. Lo más preocupante de todo era que empezamos a encontrar evidencia de que algunos de estos artefactos aún estaban activos, escondidos en lugares remotos del mundo, y que había grupos que buscaban usarlos para sus propios fines. Estos grupos parecían operar en las sombras, utilizando su influencia para manipular eventos y personas. Nuestra búsqueda nos llevó a varios lugares alrededor del mundo, desde ruinas ocultas en selvas densas hasta archivos secretos enterrados en búnkeres subterráneos. En cada lugar, encontrábamos piezas adicionales del rompecabezas, pero con cada descubrimiento, la trama se volvía más compleja y peligrosa. Uno de nuestros hallazgos más impactantes fue en un antiguo sitio en Egipto, donde descubrimos jeroglíficos que mostraban figuras sosteniendo objetos sorprendentemente similares a los artefactos que habíamos encontrado. Estos jeroglíficos narraban una historia de seres de otro mundo que habían visitado la Tierra en tiempos antiguos, trayendo consigo conocimientos y tecnologías que desafiaban nuestra comprensión. La doctora Chen hizo una conexión sorprendente entre estos jeroglíficos y algunos de los símbolos que habíamos encontrado en Alaska. Comenzó a teorizar que estos artefactos eran parte de un sistema de comunicación y transporte entre mundos, y que quizás habían sido utilizados para influir en el desarrollo de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la verdad, también nos hacíamos más conscientes de los peligros que enfrentábamos. Nuestros movimientos eran seguidos, y varios de nuestros contactos habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Empezamos a operar con aún más cautela, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser fatal. Fue durante esta época que experimenté un evento que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. Una noche, mientras dormía, tuve una visión intensamente vívida. Me encontraba de pie en un vasto paisaje, bajo un cielo lleno de estrellas desconocidas. Frente a mí había una estructura monumental, un portal que se alzaba desafiante contra el horizonte estrellado. Sentí una presencia abrumadora, como si estuviera en el umbral de un mundo completamente diferente. En esa visión, una figura se acercó a mí, una entidad que parecía hecha de luz y sombra. Me habló, pero no con palabras. Era una comunicación directa, mente a mente. Me reveló que los artefactos eran parte de un legado antiguo, una red de puertas entre mundos que había sido creada y utilizada por civilizaciones que habían existido mucho antes que la humanidad. Esta entidad me advirtió que había fuerzas en juego que no comprendíamos, que la apertura y el uso de estos portales podían tener consecuencias catastróficas no solo para nuestro mundo, sino para la estructura del universo mismo. La visión terminó con una sensación de urgencia, una advertencia de que debíamos actuar para evitar una catástrofe inminente. Desperté de esta experiencia con una nueva comprensión y un nuevo propósito. Compartí mi experiencia con la doctora y nuestro equipo, y juntos llegamos a la conclusión de que lo que enfrentábamos era una amenaza no solo para nuestro mundo, sino para la realidad misma. Nuestro enfoque cambió a partir de entonces. Ya no estábamos solo investigando un misterio, estábamos en una misión para prevenir una crisis que podría tener consecuencias inimaginables. Empezamos a buscar formas no solo de encontrar los artefactos restantes, sino también de neutralizarlos o destruirlos antes de que pudieran ser mal utilizados. Esta tarea resultó ser enormemente difícil. Los artefactos estaban protegidos, ocultos o guardados por aquellos que no tenían intención de renunciar a su poder. Cada intento de acercarnos a uno de estos artefactos nos ponía en mayor peligro, enfrentándonos a enemigos que parecían tener recursos y conocimientos casi ilimitados. Pero a pesar de los riesgos, continuamos. Sabíamos que lo que estaba en juego era demasiado grande para ignorarlo. Armados con nuestro conocimiento y nuestra determinación, nos adentramos más en la red de secretos y poderes ocultos, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger nuestro mundo y asegurar que los portales no fueran una amenaza para la realidad tal como la conocemos. Nuestra misión nos llevó a un punto crítico. Habíamos localizado uno de los artefactos restantes, escondido en una antigua estructura subterránea en las montañas de los Cárpatos. Según nuestra información, este artefacto era clave en la red de portales interdimensionales y era esencial asegurarlo antes de que cayera en manos equivocadas. La doctora Chen, yo y un pequeño equipo de confianza emprendimos el viaje hacia esta remota ubicación, conscientes del peligro que enfrentábamos. Al llegar,
descubrimos que no éramos los únicos interesados en el artefacto. Un grupo armado, claramente no gubernamental pero bien financiado y equipado, ya estaba en el lugar, intentando acceder al artefacto. Nos dimos cuenta de que no teníamos tiempo que perder. En una decisión arriesgada, optamos por infiltrarnos en la estructura mientras nuestro equipo creaba una distracción. El enfrentamiento con el grupo armado fue inevitable. Mientras nuestros aliados los mantenían ocupados, la doctora y yo nos adentramos en la red de túneles que conducían al artefacto. La estructura era un laberinto de pasillos antiguos, salas talladas en la roca y símbolos arcanos. Sentíamos la energía del artefacto a medida que nos acercábamos, una vibración que resonaba con nuestras propias experiencias y conocimientos adquiridos. Finalmente, llegamos a la cámara donde se encontraba el artefacto. Era una esfera, similar a la que habíamos encontrado en Alaska, pero con inscripciones aún más antiguas y complejas. Mientras estábamos allí, contemplando el artefacto, fuimos sorprendidos por la aparición de un individuo que se había mantenido en las sombras, observando nuestros movimientos. Este individuo se reveló como el líder del grupo armado, y su conocimiento de los artefactos y su propósito era sorprendentemente profundo. Nos explicó que formaba parte de una organización secreta que había existido durante siglos, dedicada a la protección de estos artefactos y al mantenimiento del equilibrio entre las dimensiones. Según él, los artefactos eran parte de un sistema de defensa creado por una antigua civilización para proteger nuestro universo de una amenaza de otro plano de existencia. Esta amenaza, dijo, estaba empezando a despertar nuevamente, y el mal uso de los artefactos podría acelerar su llegada. La conversación fue tensa, llena de desconfianza y preguntas. Pero a medida que hablábamos, comenzamos a entender que nuestros objetivos no eran tan diferentes. Ambos buscábamos proteger el mundo de una amenaza incomprensible, aunque nuestras metodologías y entendimientos difirieran. En un giro inesperado, el líder de la organización se ofreció a colaborar con nosotros. Explicó que la única forma de neutralizar la amenaza era cerrar todos los portales y asegurar los artefactos, un objetivo que solo podíamos lograr trabajando juntos. Con un acuerdo tenso pero necesario establecido, comenzamos a planificar cómo neutralizar los artefactos restantes y cerrar los portales. Sabíamos que el camino por delante estaría lleno de peligros y que enfrentaríamos oposición tanto de aquellos que buscaban explotar los artefactos como de las fuerzas que se agitaban al otro lado de los portales. Nuestro primer paso fue desarrollar un plan para acceder y neutralizar los artefactos restantes. Cada uno estaba ubicado en un sitio de significancia histórica y mística, protegido por diversos mecanismos de defensa, tanto físicos como sobrenaturales. La organización secreta aportó recursos y conocimientos, incluyendo mapas antiguos y textos arcanos que nos ayudaron a entender mejor la naturaleza de los artefactos. La doctora Chen y yo aportamos nuestra experiencia directa con los fenómenos interdimensionales y nuestro conocimiento de las invocaciones y símbolos. Nuestro primer objetivo fue un artefacto localizado en una antigua ciudad sumergida en el Mediterráneo. Según los registros, este artefacto estaba vinculado a un portal que se había abierto en el fondo del mar, un portal que debía ser cerrado antes de que la entidad al otro lado pudiera pasar a través de él. La misión fue peligrosa y compleja. Nos sumergimos a las profundidades, enfrentando no solo los desafíos del entorno submarino, sino también las defensas que protegían el artefacto. Criaturas similares a las que habíamos enfrentado en Alaska nos atacaron, pero estábamos preparados. Utilizando una combinación de tecnología moderna y antiguas invocaciones, logramos repelerlas y acceder al artefacto. La neutralización del artefacto fue un proceso delicado. La doctora Chen realizó las invocaciones mientras yo y otros miembros de nuestro equipo ajustábamos el artefacto según las antiguas instrucciones. Fue un momento de tensión extrema, sabiendo que cualquier error podría tener consecuencias catastróficas. Finalmente, con un estallido de luz y un rugido que resonó a través del agua, el portal se cerró. El artefacto se oscureció, convirtiéndose en una simple piedra inerte en el fondo del mar. A medida que emergíamos a la superficie, sentíamos una mezcla de alivio y asombro. Habíamos cerrado con éxito uno de los portales y neutralizado el artefacto. Pero sabíamos que esta era solo la primera de muchas batallas por venir. Con cada artefacto que neutralizábamos, sentíamos como las tensiones en el tejido de la realidad se aliviaban ligeramente,
pero también éramos cada vez más conscientes de la magnitud de nuestra tarea. Cada portal que cerrábamos nos llevaba a un nuevo desafío, cada artefacto que neutralizábamos nos revelaba más sobre la compleja red que estábamos desentrañando. Nuestra alianza con la organización secreta se fortaleció con cada éxito, pero también atraíamos más atención de aquellos que buscaban explotar los artefactos para sus propios fines oscuros. Nos enfrentamos a intentos de sabotaje, emboscadas y manipulaciones que nos obligaron a ser aún más cautelosos en nuestros movimientos y planes. A lo largo de esta serie de misiones, la doctora y yo nos encontramos cambiados no solo por lo que habíamos experimentado, sino también por lo que habíamos aprendido. Comenzamos a ver el mundo de una manera diferente, conscientes de las capas de realidad que se entrelazaban y afectaban nuestra existencia. En nuestra búsqueda por neutralizar los artefactos restantes, también comenzamos a entender mejor la naturaleza de la amenaza que enfrentábamos. No era simplemente una cuestión de evitar que entidades de otro mundo entraran en el nuestro, estábamos luchando por mantener el equilibrio de la realidad misma, un equilibrio que había sido perturbado por la intervención humana en fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. A medida que nos acercábamos al final de nuestra tarea, nos preparamos para enfrentar lo que podría ser nuestro mayor desafío, un artefacto ubicado en un sitio sagrado en las montañas del Himalaya, protegido no solo por defensas físicas y sobrenaturales, sino también por una antigua orden de guardianes que habían jurado proteger el artefacto a toda costa. Sabíamos que lo que enfrentaríamos en el Himalaya sería diferente a cualquier cosa que hubiéramos experimentado antes. No solo tendríamos que enfrentar desafíos físicos y sobrenaturales, sino también la posibilidad de tener que negociar o incluso luchar contra aquellos que, al igual que nosotros, buscaban proteger el mundo, pero desde una perspectiva radicalmente diferente. Así, con un sentido de determinación y el peso de la responsabilidad sobre nuestros hombros, nos preparamos para esta última misión, sabiendo que lo que hiciéramos allí podría determinar el destino de nuestro mundo y de todas las realidades que colgaban en el balance. Nos encontrábamos al pie de las imponentes montañas del Himalaya, preparándonos para enfrentar lo que sabíamos sería una de nuestras misiones más difíciles. La información que habíamos recopilado indicaba que el artefacto final estaba oculto en un antiguo templo, protegido por una orden de monjes que se conocían como los Guardianes del Velo. La doctora Chen y yo, junto con un pequeño equipo de aliados, iniciamos el ascenso por las empinadas laderas de la montaña. El camino era peligroso, no solo por las condiciones naturales extremas, sino también por las trampas y los enigmas que los guardianes habían puesto para proteger el camino hacia el artefacto. A medida que ascendíamos, nos enfrentamos a una serie de pruebas que desafiaban tanto nuestro ingenio como nuestra voluntad. Cada paso que dábamos nos acercaba más al artefacto, pero también profundizaba nuestra comprensión del delicado equilibrio que estábamos intentando preservar. Finalmente, llegamos al templo, una impresionante estructura tallada en la misma roca de la montaña. Nos recibió el líder de los guardianes, un anciano monje llamado Lobsang, quien nos informó que estaba al tanto de nuestra llegada y nuestra misión. Lobsang nos explicó que los Guardianes del Velo habían sido fundados hace milenios para proteger el artefacto, que era una puerta a otras realidades y cuya apertura podría traer la destrucción no solo a nuestro mundo sino a muchos otros. Los guardianes habían mantenido su juramento durante generaciones, pero reconocían que las circunstancias habían cambiado. El monje nos llevó al interior del templo, donde el artefacto estaba ubicado en una cámara sagrada. Era una esfera de aspecto similar a las que habíamos encontrado antes, pero emitía una energía que se sentía mucho más antigua y poderosa. Lobsang nos permitió examinar el artefacto, pero nos advirtió de los peligros de interactuar con él. Explicó que, para neutralizar el artefacto, necesitaríamos realizar un ritual que los guardianes habían desarrollado, un ritual que requería una profunda comprensión de las invocaciones y símbolos que la doctora había estudiado, así como un equilibrio entre la ciencia y lo esotérico. Junto con Lobsang y los demás guardianes, preparamos el ritual. Fue un proceso meticuloso que combinó nuestras invocaciones con los cantos sagrados de los guardianes, creando una armonía que resonaba a través de la cámara. A medida que el ritual avanzaba, sentimos como la realidad a nuestro alrededor comenzaba a distorsionarse. El artefacto se iluminó, proyectando imágenes de otros mundos y dimensiones en las paredes de la cámara. Era una visión abrumadora, un vistazo a las infinitas posibilidades del universo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió.
Una fuerza poderosa pareció emanar del artefacto, desafiando nuestros esfuerzos para neutralizarlo. Sentí una presión abrumadora en mi mente, como si algo o alguien estuviera intentando impedir nuestro avance. La doctora y yo nos concentramos aún más, uniendo nuestras mentes y energías a las de los guardianes. En ese momento de unión, una claridad sin precedentes nos invadió. Comprendimos que el artefacto no solo era una puerta entre mundos, sino también un punto de convergencia para diferentes realidades. A medida que el ritual llegaba a su clímax, una serie de visiones nos inundó. Vimos mundos naciendo y muriendo, civilizaciones ascendiendo y cayendo en el olvido, y entendimos que estábamos participando en un momento crucial, no solo para nuestro mundo, sino para el cosmos entero. Con un esfuerzo final, unimos nuestras voces en una última invocación. El artefacto emitió un destello cegador de luz y luego se apagó, convirtiéndose en una simple piedra. Habíamos logrado neutralizarlo, cerrando el portal y asegurando que la amenaza que se cernía sobre nosotros fuera contenida. Exhaustos pero aliviados, nos dimos cuenta de que nuestra misión había llegado a su fin. Habíamos cerrado los portales y neutralizado los artefactos, evitando una catástrofe que podría haber alterado la realidad misma. Lobsang y los guardianes del velo nos agradecieron, reconociendo que habíamos actuado no solo como protectores de nuestro mundo, sino como guardianes del equilibrio cósmico. Sin embargo, nos advirtieron que, aunque habíamos evitado un desastre, debíamos permanecer vigilantes. Las fuerzas que habíamos enfrentado no desaparecerían simplemente, siempre habría aquellos que buscarían manipular las realidades para sus propios fines. Con esa advertencia en mente, la doctora Chen y yo regresamos a nuestro mundo, sabiendo que, aunque habíamos ganado una batalla significativa, la guerra por proteger la realidad continuaría. Nos dimos cuenta de que nuestra experiencia nos había cambiado para siempre, dándonos una nueva perspectiva sobre la vida y nuestra responsabilidad hacia el universo. Mientras nos alejábamos del templo en el Himalaya, miramos hacia atrás una última vez, sabiendo que estábamos dejando atrás una parte de nosotros mismos, pero también llevando con nosotros un nuevo propósito y una nueva comprensión de las maravillas y los misterios del cosmos. Después de nuestra victoria en las montañas, la doctora Chen y yo regresamos a un mundo que, aunque externamente parecía igual, para nosotros había cambiado irrevocablemente. Llevábamos con nosotros el conocimiento de realidades que se extendían mucho más allá de la comprensión normal, y una sensación de responsabilidad que pesaba en nuestros corazones. Nuestro regreso no fue el final de nuestra lucha, sino el comienzo de una nueva fase. Sabíamos que, aunque habíamos cerrado los portales y neutralizado los artefactos, las fuerzas que habíamos perturbado no desaparecerían silenciosamente en la noche. Había enemigos, tanto humanos como no humanos, que aún deseaban explotar las fisuras que habíamos trabajado tan duro para sellar. La organización secreta con la que nos habíamos aliado seguía activa, y juntos trabajamos para vigilar cualquier indicio de actividad anómala. Los guardianes del velo, ahora aliados nuestros, ofrecieron su sabiduría y apoyo, formando una red de vigilancia que se extendía por todo el mundo. La doctora se sumergió en su trabajo, buscando entender mejor la conexión entre los artefactos y la red de realidades. Su investigación se convirtió en una cruzada para prevenir futuros desastres, utilizando el conocimiento que habíamos adquirido para proteger el delicado equilibrio del cosmos. Por mi parte, me encontré en una posición de liderazgo dentro de la organización. Mis experiencias en Alaska y más allá me habían dado una perspectiva única, y usé ese conocimiento para ayudar a coordinar nuestros esfuerzos para mantener la estabilidad de nuestra realidad. Sin embargo, la paz y la estabilidad eran frágiles. Comenzamos a recibir informes de incidentes extraños, personas desapareciendo sin dejar rastro, patrones climáticos inexplicables, y avistamientos de criaturas que desafiaban toda explicación lógica. Cada uno de estos incidentes requería nuestra atención, a menudo, nuestra intervención directa. En uno de estos casos, nos encontramos con un pequeño pueblo en Europa del Este, donde los habitantes habían sido aterrorizados por apariciones y fenómenos inexplicables. Al investigar, descubrimos que estos eventos estaban relacionados con un fragmento de uno de los artefactos que habíamos neutralizado, que había caído en manos equivocadas. La operación para recuperar el fragmento fue tensa y peligrosa. Nos enfrentamos a un culto que había surgido alrededor del artefacto, cuyos miembros creían que podían usar su poder para sus propios fines nefastos.
La confrontación fue inevitable, y aunque logramos recuperar el fragmento y asegurarlo, el encuentro nos dejó con la inquietante certeza de que habría más desafíos por venir. Estos incidentes se convirtieron en una parte regular de nuestra existencia. La lucha contra las sombras de la victoria era un esfuerzo constante, uno que requería vigilancia, coraje y un profundo compromiso con la protección de nuestro mundo y otros más allá. A medida que los días se convertían en meses, y los meses en años, la doctora Chen y yo nos encontramos cada vez más inmersos en este mundo de sombras. Nos habíamos convertido en guardianes en nuestra propia capacidad, protegiendo la realidad contra aquellos que buscarían desgarrarla. Y mientras enfrentábamos cada nuevo desafío, nos aferrábamos a la esperanza de que nuestros esfuerzos asegurarían un futuro en el que estas amenazas se convirtieran en meras leyendas, historias contadas para recordar un tiempo cuando el destino del universo colgó en un delicado equilibrio. Sabíamos que la lucha estaba lejos de terminar, pero también sabíamos que cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso hacia la preservación de la realidad tal como la conocemos. A lo largo de este tiempo, también experimenté cambios personales profundos. La conexión que había sentido con los artefactos y las realidades alternas no se desvaneció, en cambio, se convirtió en una parte integral de quien era. Empecé a percibir el mundo de una manera que antes no podía imaginar, viendo las sutiles vibraciones de la realidad que nos rodea y sintiendo las corrientes ocultas que fluían a través del tejido del espacio-tiempo. La doctora y yo a menudo discutíamos nuestras experiencias y perspectivas, encontrando consuelo en nuestra mutua comprensión de los misterios que habíamos enfrentado. Nuestra alianza se había forjado en el crisol de desafíos inimaginables, y esa unión nos brindaba una fortaleza que era esencial para la continuidad de nuestra misión. Con cada incidente que investigábamos, cada anomalía que neutralizábamos, se fortalecía nuestra resolución. Sabíamos que las sombras de la victoria eran largas y oscuras, pero también sabíamos que mientras siguiéramos luchando, mientras mantuviéramos la fe en nuestra causa, había esperanza. Así, en el crepúsculo de un mundo que se balanceaba en el borde de lo conocido y lo desconocido, continuamos nuestra vigilancia. Éramos los guardianes silenciosos, los protectores no reconocidos, enfrentando los peligros que acechaban en las sombras con la determinación de quienes conocen el verdadero valor de lo que están protegiendo. Mirando hacia el futuro, no sabíamos que nuevos desafíos nos esperaban, que nuevas sombras surgirían de las profundidades de realidades desconocidas. Pero estábamos preparados para enfrentarlos, con la sabiduría, la fuerza y la unidad que habíamos forjado a través de nuestras innumerables batallas. Este era nuestro mundo, nuestro universo, y estábamos decididos a protegerlo, sin importar lo que nos deparara el destino. En la red de la conspiración, en el corazón de los misterios más profundos, permanecíamos firmes, listos para defender la luz contra las sombras siempre acechantes de la victoria. El tiempo había pasado desde que la doctora y yo habíamos cerrado el último de los portales y neutralizado el artefacto en el Himalaya. Nuestra vida había vuelto a una especie de normalidad, pero era una normalidad teñida por las experiencias que habíamos vivido. Estábamos cambiados, marcados por los misterios que habíamos enfrentado y las verdades que habíamos descubierto. El mundo seguía su curso, ajeno a las batallas que habíamos luchado en las sombras. Nosotros, sin embargo, no podíamos olvidar. Las realidades que habíamos tocado y las entidades con las que nos habíamos enfrentado seguían siendo una parte viva de nuestra existencia. La organización secreta con la que nos habíamos aliado había desaparecido en las sombras una vez más, su existencia apenas un susurro en los rincones más oscuros del mundo. Los guardianes del velo habían regresado a su eterna vigilancia, custodios silenciosos de secretos que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. La doctora Chen continuó con su investigación, sumergiéndose en el estudio de los artefactos y la red interdimensional que habíamos descubierto. Sus trabajos, aunque revolucionarios, permanecían ocultos del mundo académico convencional, demasiado increíbles para ser aceptados por la ciencia tradicional. Por mi parte, me encontré en un estado de reflexión constante. La lucha contra las fuerzas oscuras había sido un camino lleno de peligros y maravillas, y aunque había terminado, la sensación de estar en un umbral entre mundos nunca me dejó. Me dediqué a escribir, documentando nuestras experiencias en un intento de procesar lo que habíamos vivido y quizás, un día, compartirlo con un mundo que estaba listo para escuchar. Sin embargo, sabíamos que la tranquilidad podría ser temporal.
Las fuerzas que habíamos enfrentado no eran del tipo que se rinden fácilmente. Aunque habíamos cerrado los portales y neutralizado los artefactos, la posibilidad de que otros caminos se abrieran siempre estaba presente. Nos mantuvimos alerta, vigilantes, preparados para enfrentar cualquier nueva amenaza que pudiera surgir. En este periodo de calma, también enfrentamos el desafío de vivir con el conocimiento de lo que había más allá del velo de nuestra realidad. Era un conocimiento que nos aislaba de aquellos que no habían compartido nuestras experiencias, un secreto que llevábamos en lo más profundo de nuestro ser. La doctora Chen y yo nos manteníamos en contacto, unidos por nuestra experiencia compartida. Habíamos formado un vínculo inquebrantable, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Juntos, habíamos enfrentado lo inimaginable y habíamos emergido no solo vivos, sino con una nueva comprensión de la fragilidad y la maravilla de la existencia. A medida que escribo estas palabras, sé que nuestra historia es una de muchas. Hay otros secretos, otras batallas que se libran en las sombras de nuestra realidad. Pero por ahora, nos mantenemos en el silencio después de la tormenta, vigilantes y preparados, sabiendo que la paz que disfrutamos es un regalo precioso, uno que estamos determinados a proteger. Así, con la pluma en la mano y las sombras de la victoria a nuestras espaldas, seguimos adelante, llevando con nosotros la esperanza de un futuro donde la luz prevalezca y los misterios del cosmos sigan siendo una fuente de asombro y no de temor. Y en la quietud de este momento, en el silencio después de la tormenta, encontramos una especie de paz, una aceptación de nuestro papel en el gran diseño del universo. Nuestras vidas, una vez consumidas por la lucha contra las fuerzas ocultas, ahora encontraban momentos de calma. Pero la calma era engañosa, un recordatorio constante de que la lucha podría no haber terminado. La vigilancia se convirtió en nuestra compañera constante, un eco persistente de las batallas que habíamos librado. La doctora, en sus momentos de reflexión, a menudo hablaba de la responsabilidad que sentíamos hacia el mundo, una carga que llevábamos no como un peso, sino como un privilegio. Habíamos sido testigos de maravillas y horrores más allá de la comprensión ordinaria, y esa experiencia había dejado una huella indeleble en nuestras almas. En ocasiones, mirábamos hacia el cielo estrellado, preguntándonos qué misterios aún estaban por descubrir, qué desafíos podrían esperarnos en las vastas extensiones del cosmos. Y aunque el futuro era incierto, había una sensación de esperanza, un sentimiento de que, a pesar de todo lo que habíamos enfrentado, había un propósito en nuestra lucha, un significado en nuestra existencia. Así, con un ojo siempre mirando hacia las sombras y el otro hacia las estrellas, continuamos nuestro camino. La historia de nuestra batalla contra las fuerzas más allá del velo era una que quizás nunca se contara completamente, una narrativa tejida en los hilos ocultos de la realidad. Pero era nuestra historia, un relato de valor, misterio y una búsqueda incesante de la verdad. En el silencio después de la tormenta, encontramos no solo desafíos, sino también la promesa de nuevas aventuras, de nuevos conocimientos que esperaban ser descubiertos en los rincones inexplorados del universo. Y en ese silencio, en ese espacio tranquilo pero cargado de posibilidades, seguimos adelante, guardianes de secretos que la mayoría no se atrevería a soñar, custodios de un mundo que continuaba girando, ajeno a las batallas libradas en su nombre. Unas aventuras que algún día os contaré. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.